Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bienvenidos una vez más al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la séptima lección del trimestre y el título de esta semana es Señor de judíos y gentiles. Antes de ir al repaso de la lección, quisiera invitarte a seguir nuestra página del Facebook. Búscanos en fb.com/escuela sabática oficial. Dale un like y acompáñanos también a través de las redes sociales. ¿Todo bien? Muchas gracias por acompañarnos y seguirnos en este movimiento sobre el estudio de la lección de la escuela sabática. A todos nos ha pasado en alguna ocasión ser invitados por alguna otra persona para poder comer algún alimento nuevo o alguna fruta que jamás hemos probado. En ese momento surge una expectativa, una curiosidad. ¿Será deliciosa? ¿Será fea la comida? Entonces esto hace que nosotros tengamos curiosidad por probar o tal vez por no probarla. Eso me pasó a mí cuando llegué por primera vez al Brasil. Me invitaron una fruta muy conocida aquí, que es el caqui. Esto no es un tomate, es una fruta, parecido al tomate, pero es diferente. Yo tenía curiosidad, ¿cómo sería? ¿Cómo resultaría? ¿Sería agradable o no? Pero cuando comí por primera vez, me encantó. Mis expectativas fueron satisfechas y mi reacción fue siempre muy positiva después a favor de este alimento. El enfoque de la lección de esta semana es reconocer las características del reino que Jesús quería establecer cuando vino a la tierra y también tener una posición a favor de este lugar desconocido que Dios quería mostrar. Trataremos tres características del reino de los cielos. En primer lugar, el Mesías Salvador. En segundo lugar, el Mesías y las tradiciones. Y en tercer lugar, el Mesías Señor de los gentiles. ¿Ok? Estos tres asuntos. En primer lugar, hablaremos del Mesías Salvador. La pregunta es, ¿qué tipo de Mesías esperaban los judíos? El milagro de la multiplicación de los panes y de los peces produjo en los judíos ciertas expectativas acerca del Mesías. En primer lugar, el pueblo reconoció a Jesús como el profeta que había de venir, porque Deuteronomio hablaba un poco de esto. En segundo lugar, identificaban a Jesús como el segundo Moisés, un segundo libertador, alguien que podía darles pan del cielo. Y Juan 6 habla un poco de la relación del maná con la multiplicación de los panes. En tercer lugar, surgió un movimiento de parte de los judíos de arrebatarlo para proclamarlo rey. Eso está en Juan capítulo 6, 15. Y este asunto comenzó a preocupar mucho a Jesús. Su propio grupo de apoyo, es decir, los 12 discípulos, apoyaban este movimiento de tornarlo rey para sustituir a los reyes romanos de aquel tiempo. En quinto lugar, ellos esperaban un reino político que los librara del yugo romano, pero Jesús no vino para esto. Jesús vino para establecer un reino que los libertara y los liberara de la opresión del pecado. ¿Cómo reaccionó entonces Jesús? Este es un asunto ahora que es importante en la lección de esta semana. En primer lugar, enseguida que Jesús conoció la intención de ellos, hizo que sus discípulos entraran en la barca y fueran adelante de él a la otra ribera de aquel mar, entre tanto que él despedía a la multitud, pero en realidad él fue a orar. Jesús tuvo éxito tanto en dispersar las multitudes como en vencer su inclinación a alcanzar el reino sin pasar por la cruz. Por esto es que él fue a orar aquella noche. La seriedad del episodio hizo que Jesús tomara una actitud rápida. Dice la Biblia en Mateo 14, 23, subió al monte para orar, para no huir de su verdadera misión. Esta era la gran lucha. Ellos querían tornarlo rey, ellos miraban con sus ojos, pero él miraba más allá de sus ojos, un reino eterno que quería establecer. Ahora pasamos a la segunda parte de este momento de la exploración, el Mesías
y las tradiciones. Vamos a hablar un poco de Mateo capítulo 15, del 1 al 20. Específicamente de la pregunta que hicieron los fariseos a Jesús respecto de por qué los discípulos no se lavan las manos antes de poder tomar los alimentos. Entonces, ahora sí, nos concentramos en torno de estas contaminaciones ceremoniales. El asunto no era lavarse las manos con propósitos de higiene, sino de impedir la impureza ceremonial que estaba basada en los preceptos dados por Moisés sobre la limpieza de los sacerdotes. En otras palabras, los fariseos tomaron Éxodo capítulo 30, 17 al 21, donde dice que los sacerdotes se acercaban al templo, al santuario, y allí había una purificación para el oficio. Esto, lógicamente, no era para todos los días, de manera que multiplicaron los sacerdotes de aquel tiempo el número de cosas que causaban la contaminación ceremonial. Por eso es que las lecciones que nosotros extraeremos de este incidente nos ayudarán a comprender cuál era la forma como Jesús encararía esas tradiciones que fueron impuestas al pueblo judío. En primer lugar, la tradición religiosa no tiene la misma autoridad que las Escrituras. Por eso es que Mateo capítulo 15, 6 resalta este asunto. En segundo lugar, no deberíamos imitar la actitud de los fariseos y otros que distorsionan la palabra de Dios. Mateo 15, 14 confirma esta verdad. En tercer lugar, la religión verdadera es interna y lo externo es su reflejo. Entonces, no es lo que hacemos más importante, sino lo que hay en nuestro corazón que refleja afuera con toda transparencia y también veracidad. En cuarto lugar, la vida de pecado está enraizada en la naturaleza pecaminosa del ser humano. Y esto está en el corazón. No es un asunto superficial relacionado a lo que una persona hace, come o toca, sino a lo que está dentro del corazón humano y que lo que sale es realmente lo que contamina. Mateo 15, 18 habla también de esto. En quinto lugar, la manera de poder obtener la victoria sobre el pecado es más que realmente dejar de hacer esto o aquello. Implica un cambio de corazón, una conversión del corazón. El contexto trata de purificación o contaminación ceremonial, no está hablando de alimentos físicos. Ellos estaban diciendo que si no se purificaban antes de comer, la comida que ellos comerían los contaminaría. Y Jesús les dijo que no era así. Lo que realmente los contaminaba era la tradición que salía de sus bocas. Lo que sale de su boca es lo que realmente contamina el corazón del ser humano. Entonces, es una comprensión con el contexto que Jesús quería decirle a las personas. Ahora entramos en la tercera parte. El Mesías, el Señor de los Gentiles, basado en Mateo capítulo 15, 21 al 28. En este momento Jesús trató directamente con la población gentil. Mateo menciona solo 2 curaciones en favor de los gentiles. Lucas enfatiza mucho el trabajo por los gentiles porque él está escribiendo a los gentiles, Mateo a los judíos. Pero ahora Mateo quiere enseñarle a los judíos que es importante alcanzar a los gentiles. Entonces él hace 2 milagros. El primer milagro es la curación de la hija de una mujer cananea. El segundo milagro es la curación de un siervo del centurión, de un centurión gentil. Ahora podemos agregar a estos milagros la segunda multiplicación de los panes y los peces, que está en Mateo 15, 32 al 39. En realidad no hay diferencia entre ambas multiplicaciones. La única diferencia está en el hecho de que la segunda multiplicación sucedió del lado del mar que da a los gentiles. Entonces, por eso es que creemos que esta segunda multiplicación fue hecha con los gentiles. Pastor, en Mateo 15, 26, Jesús dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Por qué Jesús trató a la mujer cananea con un aparente desprecio? Voy a usar esta cámara porque me parece que estamos más cerca para explicar este asunto.
Es un asunto que muchos han usado como si Jesús está rechazando y está discriminando a aquella mujer. En primer lugar, debiéramos recordar que las palabras de Jesús siempre estaban acompañadas de expresiones faciales y un lenguaje corporal. Por eso que Elena de White declara acerca de este asunto en El Deseado de todas las gentes. Y ella dijo que bajo la aparente negativa de Jesús, esta mujer vio una compasión que no podía ocultar. Quiere decir, Jesús nunca expresó odio, ni tampoco con su rostro mostró desprecio. Mostró mucho cariño para esta mujer. En segundo lugar, en su diálogo con la mujer cananea, Jesús afirmó que los judíos recibirían el evangelio del Mesías en primer lugar. No es que todos los demás no iban a recibir, él quería un grupo, él llamó un pueblo para comunicar ese mensaje. Jesús no podría hacerlo solo, tendría que hacerlo a través de personas. Por eso después él tendría que expandirlo a los demás. Romanos capítulo 1, versículo 16. Pablo habla un poco sobre el mensaje llevado a los judíos en primer lugar y entonces esparcirlo a través de ellos a los demás. Y Jesús fue fiel a ese pacto, aunque ellos no cumplieron y ellos rechazaron esta oportunidad. Por eso los capítulos 22 y 23 de Mateo terminan dando Jesús algunas parábolas para explicar que los que fueron invitados no aceptaron la invitación, así que él salió a las plazas, invitar a todo el mundo para poder entonces abrir su evangelio en una forma más abierta. Y por eso es que él aparentemente rechazó a esta mujer y le dijo, no he venido primero para la casa de Israel. Entonces ella suplicó con una fe gloriosa, diríamos, entonces yo puedo comer las migajas que caen de la mesa de ellos. Qué maravilloso. Por eso Jesús se alegró mucho con esta expresión y él terminó curando a la hija de esta mujer y él respondió su oración y con seguridad los discípulos están aprendiendo lecciones preciosas del trabajo en favor de los no judíos. Ahora entramos en la tercera parte de nuestro bosquejo, cómo aplicar todo esto a nuestra vida. ¿Cuál es nuestro verdadero interés para ir al cielo? Ya te preguntaste alguna vez, ¿por qué quieres ir al cielo? ¿Es porque allí no habrá muerte, porque allí no habrá enfermedades, o porque no habrá engaños o peligros, porque en el cielo habrá un clima primaveral eterno, o porque nos encontraremos con nuestros seres queridos allí? La razón principal de ir al cielo realmente es que en el cielo estará Jesús, nuestra gran esperanza. Las demás cosas también existirán, pero lo mejor que nos podrá pasar para ir al cielo es vivir con Jesús, la verdadera esperanza de nuestros corazones. Un segundo asunto es el tema de que los discípulos quedaron sorprendidos con la orden de Jesús que les dijo alimenten a la multitud. ¿Por qué los seres humanos dudan continuamente de que para Dios todo es posible? Y este es un tema para reflexionar también en la aplicación de esta lección. En tercer lugar, una persona que no está dispuesta a reconocer su indignidad no está preparada para entrar en el cielo. Mateo capítulo 10 habla mucho de esto. Primero tenemos que reconocer que nosotros necesitamos y carecemos de Dios. Y por eso Dios humilla nuestro corazón a través a veces de una enfermedad o de alguna situación para crear en nosotros una dependencia plena de Dios. Ahora entramos en la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad, el producto final de nuestra lección. ¿Qué te parece si podemos en la clase de escuela sabática organizarnos para ayudar a alguien? Puede ser un amigo que esté pasando por necesidades o pueden ser personas que necesiten una palabra de aliento. Únete a este movimiento para poder ayudar a alguien. De alguna manera, únanse también para ver la forma, cómo llevar un poco de amor de Jesús a estas personas. Al llegar a los hogares, compartan un poco de lo que será el cielo y afirmen su deseo de llegar un día a las mansiones celestiales junto a todos sus seres queridos. Esta es una semana para poder llevar esperanza, cariño y una vislumbre del gran don de salvación.
hemos llegado al final de nuestro bosquejo. Espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes. Y recuerden siempre, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Chao. In Matthew chapter 15, En Mateo capítulo 15 encontramos a Jesús realmente cansado de algunos comentarios quisquillosos o provocadores sobre el día de reposo, como el método para lavarse las manos. Jesús estaba más preocupado en limpiar el corazón de las personas. En Mateo 15 vemos que Jesús vive en Galilea